La primera especialista del espadachín, el guerrero, está destinada principalmente a tanquear, pero es bastante decente en general. Comenzando por las bendiciones. Tenemos estimulación, que se da a sí mismo y a los aliados cercanos moral. Un aumento de índice de acierto y esquiva. Y durante 10 segundos más velocidad de movimiento. Si eres nuevo y te piden moral, te están pidiendo que les hagas este poder. El otro es piel de acero. Este sí es individual, disminuyendo los ataques recibidos de corta y larga distancia a la vez que aumenta más la evasión, haciéndolo muy resistente en general, menos a ataques mágicos. Los otros dos poderes de utilidad que tenemos son: provocación, atraemos a todos los enemigos en 8 campos hacia nosotros y si son bichitos, nos fijarán como objetivo. Intimidación hace lo contrario, espanta a los enemigos alrededor de 4 campos para que corran lejos de nosotros durante 10 segundos, solo tiene efecto contra monstruos y su efectividad dependerá del nivel del personaje y del monstruo en cuestión. Ahora, sobre los poderes de ataque, los mencionaré según el combo básico. Comenzamos con fisura del hombro, con el que nos lanzamos hacia un enemigo si le aturdimos, al estar aturdido no podrá esquivar ataques. Por lo que continuamos con el last, de este modo lo acertaremos de manera segura si está aturdido y con grandes probabilidades de bajarle el nivel de defensa a 0, es decir si tenía una armadura más 8 el efecto negativo la deja como si fuera más 0, perdiendo las bonificaciones de optimización de la armadura. Seguimos con terremoto, damos un pequeño saltito pegando en una decente área y causando shock, lo cual es un efecto similar al aturdimiento. Luego de eso podemos utilizar torbellino si el enemigo aún está al alcance o golpe último, el cual puede llegar a dejar un efecto negativo que disminuye el nivel de defensa del objetivo. Y por último tenemos ataque triple, el típico poder que recarga rápido y podemos hacer cuando no tenemos nada mejor que tirar. Ahora, mi valoración. Para lurear y subir de nivel le doy un 5, al comienzo es muy útil, pero a medida que se va subiendo de nivel se nota la falta de daño. Sigue teniendo mucha relevancia a la hora de tanquear, pues es la mejor para este fin, pero si se va en grupo donde otro cumpla el rol de hacer daño. En PvP le doy un 6, no es lo mejor, pero tampoco está mal, con toda esa disminución de daño y evasión, es muy fuerte contra arqueros y muchos espadachines, pero no tiene ventaja contra magos. Para Time Space, misiones y usarla en general, le doy un 6. No tiene misterio a la hora de usarse, aunque tampoco es muy divertida, es normalita y cumple su función. Para raids le doy un 3, en ciertos raids es muy necesario llevar un guerrero para que tanque, pero solamente uno y en contados raids. Sobre los puntos para PvP sería mucha vida y un poco de ataque, mientras que para tanquear, mucha vida y decente defensa. Es prácticamente la única SP en la que es rentable ponerle defensa. Pero si comienzas a jugar puedes ponerle 20 o 30 puntos a cada cosa sin problemas. Si te gustó el video, pues bien y si no también.